Lectura del libro del Éxodo. En el monte Sinaí le dijo el Señor a Moisés: Vuelve allá abajo, porque tu pueblo, ese pueblo que sacaste de Egipto, se pervirtió. Ya se desviaron del camino que yo les había señalado. Acaban de hacer un toro de metal fundido y se han puesto a adorarlo y a ofrecerle sacrificios y a decir: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo testarudo. Quítate, pues, que voy a descargar mi furor contra ellos y a exterminarlos, y de ti voy a hacer una gran nación. Pero Moisés desarmó la ira del Señor, su Dios, diciéndole: ¿Por qué, Señor, vas a descargar tu furor contra tu pueblo, el pueblo que sacaste de Egipto con mano fuerte y gran poder? Tendrán que decir los egipcios que los sacaste con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Calma el ardor de tu ira, conmuévete y no castigues a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Jurando por tu vida, tú les prometiste que les darías una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y que a ella le otorgarías como herencia perpetua toda esa tierra que dijiste. Entonces el Señor se conmovió y no le aplicó a su pueblo el castigo anunciado. Palabra de Dios. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundación, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo. Del Santo Evangelio según San Juan. A propósito de su autoridad para juzgar, recibida del Padre, siguió Jesús diciendo a las autoridades judías: Si yo diera testimonio a favor de mí mismo, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio a favor mío, y yo sé que su testimonio a mi favor es verdadero. Ustedes mandaron a preguntar a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. Por mi parte, yo no necesito el testimonio de ningún hombre. Les digo esto para su salvación. Juan era una antorcha encendida que alumbraba, y ustedes se alegraron por un momento con su luz. Pero yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan. Las obras que el Padre me encargó realizar y que de hecho realizo, dan testimonio a mi favor y muestran que el Padre me envió. Más aún, el que me envió, el Padre mismo ha dado testimonio a mi favor. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, ni su palabra permanece en ustedes, pues al que Él envió no le creen. Ustedes estudian las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien,
Ellas dan testimonio a mi favor, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Además, me consta que en ustedes no está el amor de Dios. Yo vine en nombre de mi Padre, y ustedes no quieren recibirme. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. Pero ¿cómo podrán creer si aceptan honores de los hombres y no buscan la gloria que solo Dios da? No piensen que voy a acusarlos delante del Padre. Moisés, en quien tienen puesta la esperanza, será quien los acuse. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues acerca de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Palabra del Señor. Hermanos, en este camino de Cuaresma, que es un tiempo para ejercitarnos en el Espíritu, descubrimos que cuando el hombre queda sin la compañía por algunos instantes de quien espiritualmente le acompaña, se vuelve débil, se siente inseguro y el hombre quiere tener seguridades. Eso le ha pasado al pueblo de Israel. Y entonces deciden en su mentalidad y de la época, porque en ello tenemos que ubicarnos, crear su propio Dios, su seguridad. Y cuando uno fabrica su propia seguridad, se vuelve idólatra. Esa ausencia poca de Moisés llevó al pueblo a perder la confianza y la esperanza. Y entonces ese pueblo se vuelve inconstante e infiel. Allí radica el principio de una idolatría, la inconstancia y la infidelidad. Y se declara a Dios a lo primero en que el hombre se siente seguro, obra de sus manos. Este pueblo entonces apostata de Dios. Y Dios decide, aquí se usa un lenguaje antropomórfico del pensamiento de Dios en diálogo con Moisés, decide Dios terminar ese pueblo. Pero Moisés interviene, se vuelve una intercesión de gran capacidad y aboga por el pueblo, haciendo ver la historia y el propósito de Dios mismo cuando lo saca de Egipto. Y entonces, por el honor del nombre de Dios al cual apela el intercesor, este pueblo obtiene la misericordia y el perdón de Dios. Igual pasa en el Nuevo Testamento. El gran mediador, el gran intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, y nadie más lo puede ser. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos salvarnos, nos dice la misma Escritura. Entonces Moisés es en el Antiguo Testamento prefiguración de lo que es Jesús, el Hijo de Dios encarnado en el Nuevo Testamento. Y si Moisés está en la alta montaña intercediendo por el pueblo, ahora es Jesús, sentado a la diestra de Dios Padre, quien hace esa función de mediador y de defensor del pueblo para interceder siempre pidiendo el perdón de los pecados del mundo. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Jesús encontramos pues el verdadero sentido del perdón y con Él nos comprometemos en fidelidad con el Padre. Él es el pontífice, Él es el puente. Contemplar a ese pontífice, a ese puente, ante este discurso que nos presenta Juan
en el capítulo 5, versículos hoy del 31 al 47, es muy bueno que tengamos una pequeña norma. ¿Cómo entender esos escritos que son para una comunidad de fe del Asia Menor en el siglo I para nosotros hoy? Entonces, tenemos que entender que hay que ubicarnos en esa situación y hay que comprender también que para percibir el texto tenemos que llevarlo a la vida y la vida al texto. Es una experiencia espiritual, porque quedan instruidos nuestros sentimientos y oímos precisamente de Dios lo que en el interior nuestro necesita nuestro espíritu. Es importante pues que para entender este texto, lo que nos dice, hemos de mirarlo ubicándonos en el contexto en que nace el texto y también llevar la vida al texto y el texto a la vida. Comprenderemos esto a medida que hacemos la experiencia fuerte de Dios, que es lo que nos hace falta a nosotros los cristianos. Mantener un encuentro permanente con el Señor y hacerlo a través de las Sagradas Escrituras. La vida ilumina el texto y el texto ilumina la vida. Y eso lo percibimos cuando hemos tenido experiencia de Dios. Aquí se hablan entonces de 3 testimonios. Testimonio de Juan el Bautista, testimonio del Padre y testimonio de Moisés. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Cuando el hombre se cierra y el hombre no quiere ver la acción de Dios, entonces no comprende ninguno de los testimonios. Siempre ha habido quienes estén en contra de la verdad, pero la verdad existe. Y para poder comprender la verdad hay que tener un corazón limpio, capaz de descubrir, capaz de aceptar la verdad de Dios. El problema no está en que Dios no exista, el problema está en que el hombre no quiere aceptar la verdad. Y esa es entonces toda la trama del discurso de Jesús. Una verdad que viene dada por el Padre en la manera de obrar de Jesús, porque Él no necesita testimonio de nadie. El pueblo ha visto la acción de Juan el Bautista y por algún momento se alegraron, pero desapareció, causante al pecado del mismo hombre. Ahora Jesús obra como el Padre, y Él mismo da el testimonio que nadie más tiene que dar de Él, pero tampoco le creen. Acordémonos del prólogo de Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y es que en ningún momento los que se creían iluminados por Dios aceptaron a Jesús. Y ahora Él mismo les dice que ellos buscan en la Escritura la verdad y que la Escritura habla de Él porque Él es la verdad, pero que tampoco le creen. Y se sienten seguros con Moisés. Entonces Él les dice, Moisés escribió de mí. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Él escribió de mí, repito. Y por eso Moisés los va a juzgar, porque Moisés cree en Jesús cuando lo espera como el Salvador. Esta es entonces toda la problemática del texto en este discurso durante el tiempo de Cuaresma. Para entender todo esto hay que hacerlo desde la fe. El asunto no es creer en Dios, el asunto es aceptar su existencia y, digámoslo así en un lenguaje coloquial, acomodarnos a la presencia de Dios en nuestra vida. Es que lo importante no es la fe. Sí, hay que tener fe, pero lo que a nosotros nos resulta difícil y pesado es las consecuencias que trae el tener fe para aceptar la presencia de Dios en nuestra historia. El hombre tiene que abrir su corazón a Dios. Y abrir el corazón a Dios es salir de la oscuridad y aceptar la luz. En la vida hay muchas cosas que uno realiza. La vida es una película que no admite ensayo ni repetición. Y Dios siempre está allí.
y está allí con la verdad que nos hace libres. Entonces lo importante es entrar en el círculo de Dios, hacernos amigos fuertes de Dios, nos decía Santa Teresa. Y Romano Guardini nos va a decir que la amistad con Dios es capacitarse para comprender con nueva luz el alcance de las culpas y sentirse provocado a una fidelidad cada vez más exigente. Que el resultado de esta Cuaresma, en la Pascua, sea volvernos cada vez más fiel al Señor. Y esta es una exigencia que queda inscrita en nuestro corazón y que la aceptamos. Que entonces la vida ilumine el texto ilumine la vida, y que nosotros profundicemos esta verdad, porque el Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones, y el Señor nos sostiene, y el Señor nos endereza para que no nos doblemos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Sea alabado Jesucristo.